La corteza cerebral es el nivel más superior del sistema nervioso central y siempre funciona en relación con los centros más inferiores. Recibe cantidad de información y corresponde a la forma precisa. Producen los cambios más apropiados. Muchas veces de estas respuestas dependen de programas hereditarios o también mientras otras son modificadas por programas que se aprenden durante la vida cotidiana del sujeto. La corteza cerebral recubre por completo a cada hemisferio cerebrales, está formada por sustancia gris y se ha estimado que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. El grosor de la corteza cerebral varía entre 1.5 y 4.5 milímetros de grosor. Entonces tenemos las células piramidales, que son estas células que responden al nombre de células piramidales por su forma como pirámides. Estas células también se conocen como células de Betz y se encuentran en la circunvolución presental motora del lóbulo frontal. Estas células se relacionan principalmente con funciones encargadas del movimiento. Continuamos con las células estrelladas, que a veces también se denominan células granulosas por su pequeño tamaño. Tienen una forma poligonal y sus cuerpos celulares miden un aproximado de 8 milímetros de diámetro. Tenemos acá las células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie y se encuentran concentradas en la capa más profunda del cerebro. Tenemos acá las células horizontales de Cajal. Estas células son pequeñas células fusiformes orientadas horizontalmente que se encuentran en la capa más superficial de la corteza. Cumplen una función muy importante en el papel de desarrollo del cerebro. Y por último tenemos las células de Martinotti, que estas son las últimas células que constituyen la actividad neuronal. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles de la corteza neuronal. Estas células deben el nombre a Carlos Martinotti. Carlos era un investigador estudiante que descubrió la existencia de estas neuronas. Ahora vamos a conocer cuáles son las capas de la corteza cerebral. La primera capa que tenemos acá es la capa molecular o plexiforme. Es la capa más superficial y está formada principalmente por una red de densas fibras nerviosas. Estas fibras proceden de las dendritas apicales de células piramidales y células fusiformes, de los axones de las células estrelladas y las células de Martinotti. La segunda capa de la corteza cerebral es la capa granulosa externa. Esta capa contiene gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Tenemos acá la capa piramidal externa. Esta capa está formada por células piramidales y el tamaño de su cuerpo celular aumenta desde el límite superficial hasta los límites más profundos de la capa. Esta es la capa granulosa interna, que esta capa está formada por células estrelladas que se disponen de manera muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Bayarga. La capa ganglionar o la capa piramidal interna. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño muy mediano, dispersas entre las células piramidales que se hallan las células estrelladas y las células de Martinotti. Además, hay un gran número de fibras celulares organizadas horizontalmente que forman la banda interna de Bayarga. En la corteza motora de la circunvolución presentral, las células piramidales de esta capa son muy grandes y se conocen como las células de Betz. La capa multiforme o capa de células polimorfas. Aunque la mayoría de las células son fusiformes de esta capa, muchas de las células son células piramidales, modificadas cuyo cuerpo celular es triangular u ovoide. Ahora les voy a hablar sobre la organización funcional de la corteza cerebral. Puede organizarse también en función de actividades que se lleven a cabo en cada región. En este sentido, determinadas zonas del córtex cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. A continuación, vamos a empezar con el área sensitiva. El área sensitiva de la corteza cerebral recibe información de la corteza sensitiva y se encuentran vinculadas con la percepción. Las áreas motoras. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios y se encargan de iniciar los procesos cerebrales encargados con el movimiento.
Tenemos de último las áreas de asociación. Las áreas de asociación se relacionan con las funciones de la integración más complejas, procesos de memoria y cognición, las emociones, el razonamiento, voluntad o el juicio. Desarrollan un papel muy importante en el desarrollo de los rasgos de la personalidad. Sobre los 12 pares craneales. Primero tenemos el nervio olfatorio o par craneal número 1, que es el que se encuentra acá. El primer par craneal es un nervio aferente somático especial que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, llevando información de los olores. Segundo, tenemos el nervio óptico, ¿sí? Es el segundo par craneal. El nervio óptico es un nervio aferente somático especial que se inerva en la retina, el ojo y lleva la información visual al cerebro. Tercero, tenemos el tercer par craneal, que es el motor ocular común o el oculomotor. Los músculos oculomotores, recto interno o el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Es un nervio motor eferente tanto somático como visceral. Esto significa que tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras eferentes. Se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria o la orbital superior para entrar en la órbita, donde va a permitir el movimiento del ojo en contracción de la pupila. Tenemos el nervio troclear, que se encuentra por acá, que los músculos oculomotores o el oblicuo superior. El nervio oclear es un nervio motor somático general. Este se origina en el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Inerva un solo músculo, un músculo extraocular, jugando un papel importante en el movimiento ocular. Tenemos el nervio trigémino. El nervio trigémino, que es la sensibilidad de la cara y los músculos de la masticación. Se divide en tres ramas: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Cada uno de estos salen del cráneo por aberturas diferentes de oftálmico. El oftálmico sale por la fisura orbitaria superior, el maxilar por el foramen redondo mayor y el mandibular por el foramen oval. El sexto par craneal es el motor ocular externo o obducens. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. A pesar de que pueda parecer el menos relevante, el nervio obducens juega un papel muy importante en el movimiento ocular. Tenemos el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que es el encargado del gusto, de la lengua, los músculos faciales, los lagrimales, salivales y el abdomen. Este nervio se origina en el tronco encefálico como dos porciones separadas, una raíz primaria más larga que transporta las fibras motoras y un nervio intermedio más pequeño, que es el nervio intermedio de Wilster, que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. El octavo nervio, el octavo par craneal es el nervio vestíbulo coclear. Se encuentra acá en esta esquinita, que transmite impulsos auditivos y del equilibrio. Es el nervio de la audición. Está compuesto por dos partes, el nervio vestibular y el nervio coclear. El componente coclear permite escuchar, mientras que la porción vestibular participa en el balance y en el movimiento. Tenemos el noveno par craneal o el nervio glossofaríngeo, encargado del gusto en tercera parte, de la lengua, de los músculos de la faringe y de las parótidas. Se origina en el tronco cefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este permite también la dilución, salivar y percibir la sensación de sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones generales y viscerales de la cavidad oral. Tenemos el décimo par craneal como el nervio vago o el neumogástrico, que es el encargado de las vísceras. Se origina en múltiples núcleos en el tronco cefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular.
el nervio craneal más largo es el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y del cuello. Y como el par craneal número 11, que es el espinal accesorio, sale del cráneo a través del foramen yugular y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y de los hombros también. Músculo del cuello. Y el último par craneal que tenemos acá es los músculos de la lengua y excepto el palatogloso. Este se origina en el tronco cefálico, sale del cráneo a través del foramen hipogloso y su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. Juega un papel muy importante en las funciones del habla y también de la deglución. Ahora vamos a hablar sobre los nervios espinales. Recordemos que el sistema nervioso está dividido en dos partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide también en dos, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está dividido por dos también, que es el sistema nervioso sensorial y el sistema nervioso motriz, que es de ahí de donde se derivan los nervios craneales y los nervios espinales. Recordemos que los nervios craneales vienen del encéfalo y los nervios espinales vienen de la médula espinal. Son en total 31 par de nervios que inervan a todo el cuerpo a excepción de la cabeza y algunas partes del cuello. Todos tienen una función mixta, sensitivos y motores. Están numerados de arriba hacia abajo según la región en la que estén ubicados. Tenemos acá una porción de la médula espinal donde podemos ver la materia blanca y acá la materia gris. De ella se derivan dos raíces por este lado. Tenemos la raíz por la rama dorsal sensitiva y tenemos la rama ventral motora. De ellas también se derivan otras ramas nerviosas. Ahora vamos a conocer las regiones de nuestros nervios. Tenemos primero los nervios cervicales, ¿sí? Su origen se encuentra en el segmento cervical de la columna vertebral. Y hay 8 nervios de este tipo que están ubicados del C1 al C8, aunque son solo 7 en las vértebras cervicales. Seguimos con los nervios torácicos, que son esto acá. En total son 12 y están ubicados en las vértebras torácicas. Sus ramas van a los ganglios paravertebrales, que son parte del sistema nervioso. Seguimos con los nervios lumbares, que son en total 5 nervios y su origen se encuentran en las vértebras lumbares. Tienen divisores posteriores y anteriores. Seguimos con los nervios sacrales, que se encuentran ubicados en el sacro desde el L1 y emergen desde el sacro. Son 5 nervios en total. Y tenemos el coccígeo, que surge del cono medular y su raíz anterior ayuda a formar el plexo coccígeo. Ahora vamos a conocer sobre la distribución. Los nervios espinales, luego de haber abandonado el conducto raquídeo, se dividen en 4 ramos. El primer ramo tenemos el ramo anterior, el ramo lateral, el ramo meningio y el ramo posterior. El ramo anterior es el encargado de inervar a los músculos de las extremidades superiores e inferiores, también a la piel, la cara anterior y lateral del cuerpo. El ramo lateral es el encargado de la inervación de los órganos del cuerpo y el ramo meningio inerva la médula espinal, a la columna y las meninges. El ramo posterior inerva los músculos profundos de la piel y la parte interior de los organismos. Las ramas anteriores de los nervios espinales forman unas complejas redes nerviosas llamadas plexos. En los plexos se intercambian fibras nerviosas de cada uno de estos plexos y resultan los troncos nerviosos que se extienden luego periféricamente. Tenemos primero el plexo cervical. El plexo cervical que estamos viendo acá lo conforman las ramas anteriores de los nervios de la C1 a la C4 y una rama del C5. Inervan músculos del cuello, cabeza, hombros y etc. De este plexo derivan los siguientes nervios. Está el nervio occipital, el nervio ocular mayor, el nervio transverso del cuello, los nervios supraviculares y el nervio frénico, los raíces del asa cervical profunda. Ahora tenemos el plexo braquial. Los conforman una rama de C5, C6, C8 y T1.
De este plexo derivan los siguientes nervios: el nervio axilar, el nervio musculocutáneo, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Aquí en estas rayitas amarillas encontramos los nervios braquiales. Ese plexo braquial inerva también los hombros y los miembros superiores, que son los que se encuentran acá de este lado. Aquí tenemos el plexo lumbar, formado por la rama anterior de los nervios lumbares y del sacro. Sus raíces se encuentran entre los músculos psoas. De este plexo derivan los siguientes nervios. Está el nervio obturador y el nervio femoral. Inerva de manera sensorial y motora a los miembros inferiores. Ahora tenemos el plexo del sacro. Está formado por la unión de las ramas ventrales de una parte del L4, que se encuentra por acá, L4, el L5, desde el S1 hasta el S4, porque ya el S5 viene siendo del coxilio. Entonces tenemos L4, L5, S1, S2, S3 y S4. De este plexo derivan los siguientes nervios: el nervio ciático, el nervio peronela común, el nervio tibial, los nervios glúteo superior e inferior, los nervios pudendo y nervios perineales. Inerva de manera sensorial y motora a los miembros inferiores.